Bueno, ante todo, como ya ha dicho Manuel, mi nombre es Andrés Gómez, yo trabajo en el CESGA, soy el responsable de proyectos y me encargo dentro del CESGA en concreto de coordinar el proyecto Fortissimo, la actividad que hace el CESGA dentro del proyecto Fortissimo. Antes de empezar, me gustaría, como veis, vamos a cambiar de idioma en las presentaciones, porque a fin de cuentas Fortissimo es un proyecto europeo, el inglés es el lenguaje de comunicación dentro de los proyectos europeos, y aparte voy a utilizar mucho de las presentaciones, están asociadas, son estándares, y entonces estoy utilizando básicamente la presentación estándar. A lo largo de la presentación sí que me gustaría que no fuese exclusivamente unidireccional, es decir, si no entendéis algo, tenéis curiosidad y os puedo responder a las preguntas, pues me gustaría que pudieseis interrumpirme, yo intento responder e intentar solucionar cualquier duda que pueda surgir. En cualquier caso, después en el café, posterior a la sesión, si queréis hacer cualquier pregunta, yo desgraciadamente tengo pactadas entrevistas con otras empresas, pero sin embargo hay personal suficientemente formado y que conoce suficientemente el proyecto del CESGA que os puede atender durante el café, como puede ser Ramón Basanta, que está por allí, o Ignacio López, que está por aquí. Contactar, o mismo con Fernando, que os puede, la persona que estaba en la recepción, que os puede guiar y decir quién es el que puede atenderos. Bueno, la primero es saber qué es el proyecto Fortissimo, y para saber lo que es el proyecto Fortissimo tenemos que empezar poniéndolo en un marco de trabajo, y el marco de trabajo es el programa europeo de factorías del futuro. No voy a hablaros de qué es Factorías del Futuro, porque muchos de vosotros sois empresas y probablemente ya sabéis mucho más que yo sobre eso, pero básicamente es cómo llevamos a las fábricas, al sector manufacturero, al siguiente nivel de utilización de tecnologías de todo ámbito para poder ser mucho más productivos y hacer la industria europea mucho más competitiva. Dentro de ese programa de Factorías del Futuro hay uno mucho más específico que se llama I4MES, es decir, Tecnología de Información y las Comunicaciones para las pequeñas y medianas empresas del sector de manufactura. Es un programa muy focalizado que viene de los análisis que han hecho las empresas manufactureras europeas durante bastantes años y que han recogido en ciertos documentos cuáles son las necesidades que tenían referente a determinadas tecnologías de la información y las comunicaciones. En concreto, I4MES centró en el séptimo programa marco, en lo anterior, se centró en 3 tecnologías que se consideraban facilitadoras esenciales. La primera de ellas era la robótica. Aquí tenéis en el CIS expertos en robótica, yo no lo soy, no me preguntéis de robots porque no sé nada. La segunda era el tema del láser, cómo aplicar todas las tecnologías de láser al sector industrial y cómo mezclarlo con tecnologías de información y las comunicaciones, si se pudiese. Y dentro de ya casi más asociado a lo que era tecnología de información y las comunicaciones, aparece una tercera vertiente que es la utilización de la modelización y la simulación numérica y de analytics o de análisis masivo de datos para mejorar la calidad de productos, para mejorar la producción en las factorías, para todo aquello que, digamos, la computación de altas prestaciones, que después hablaré, pueda servir para darle otro impulso más a la industria europea. De hecho, si hablamos de HPC, de computación de altas prestaciones, ya hace bastantes años, en concreto en el año 2003, la Unión Europea, dentro de sus consejos, hizo una referencia muy explícita, dentro de un documento que tenéis ahí, de que es necesario fomentar la utilización de la computación de altas prestaciones en todos los sectores para fomentar la competitividad de los sectores de la industria europea, pero en general de cualquier otro sector, no solo de la industria. ¿Por qué? Porque se ve que es una tecnología facilitadora, es una tecnología que mejora los resultados, que acorta los tiempos de diseño y de producción, que permite indagar sin tener excesivos costes haciendo maquetas y solo cuando ya estás seguro vas a comprobar en laboratorio realmente que aquello funciona como tú habías previsto. Tiene muchísimas ventajas que se han demostrado durante muchos años en las grandes empresas y lo que se pretende es que esto se expanda también al resto de las empresas. ¿Cuál es el problema? Claro, cuando yo digo esto muchas veces me dicen es que una gran empresa tiene muchos medios. Sí, también es cierto que para las pequeñas y medianas empresas lo que es computación de altas prestaciones no siempre estamos hablando de que sean
grandes supercomputadores. Es decir, el mayor supercomputador que tenemos ahora en el mundo tiene 1 millón de CPUs. No, no estamos hablando de eso, no os asustéis. Es decir, hay cosas mucho más interesantes a veces que se pueden hacer. El objetivo primordial de esta jornada no solo es transmitiros esto, sino también enseñaros casos de uso que presentará mi compañera Carmen, de cosas que están haciendo con nosotros pequeñas y medianas empresas que parecen, a lo mejor que en algunos casos pueden ser de ciencia ficción, pero otras cosas están muy pegados a lo que utilizan y que se pueden solucionar utilizando estos recursos que antes Javier presentó que tenemos disponibles para vosotros. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el año 2004, ya, en cuál era la penetración del diseño, de la modelización en el entorno de las pequeñas y medianas empresas en Galicia. Hicimos una pequeña encuesta, bueno, pequeña relativamente, eran 500 empresas, que no está nada mal, a las cuales llamamos por teléfono, les preguntamos si utilizaban CAD, si utilizaban simulación, si utilizaban otro tipo de herramientas como robótica o como CAD/CAM, para saber cuál era el estado en donde estábamos. Y lo que nos encontramos fue pues este resultado cuando estábamos hablando de empresas que ya utilizaban CAE, es decir, simulación numérica aplicada a sus procesos industriales, y que nos decían que, claro, que el problema que se encontraban fundamentalmente eran tres. Lo primero es que tenían un problema para poder obtener personas que tuviesen el conocimiento para poder implantar esa tecnología dentro de la empresa. El segundo problema es que que el software era excesivamente complejo. El tercero era que era muy caro hacerlo, fundamentalmente porque tenían razón, las licencias de software de simulación hace unos años eran muy caras. Y el cuarto es que, claro, si se dedicaban a eso, su infraestructura de computación estaba demasiado ocupada haciendo eso y lo necesitaban por otras cosas. En muchas pequeñas y medianas empresas, la misma infraestructura que utilizas para hacer el CAD, para hacer los diseños, era lo que utilizaban para hacer simulaciones. Si hacen simulaciones muy intensas que llevasen días, no podían estar trabajando en el CAD. Entonces, siempre había una competencia entre una cosa y otra. Vosotros diréis, bueno, pero esto fue en el año 2004, esto desde aquella ya llovió, han pasado 11 años. Bueno, las encuestas internacionales que salieron el año pasado dicen que los tres problemas fundamentales que tienen las pequeñas y medianas empresas son la falta de personal, que es demasiado caro, y que los computadores no los pueden tener. O sea, no hemos cambiado demasiado en 11 años, 12 años, desde que hicimos nosotros la encuesta. Y no solo ocurre aquí, en Galicia, sino que ocurre a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos hay un programa similar al que os vamos a presentar, en donde a las pequeñas y medianas empresas le dicen el missing middle, es decir, los que están en el medio que los hemos perdido, que no sabemos dónde están, ¿no? Dentro de ese paraguas, digamos, de intentar solucionar estos problemas y metidos dentro de lo que es la iniciativa i4MS que os presenté antes, en el año 2013 arrancamos, bueno, no solo nosotros, sino nosotros y otros 10 grandes centros de computación públicos y privados, que también los hay, arrancamos un proyecto que se llamaba Fortissimo, que básicamente está asociado a factorías del futuro, que tiene su continuidad, que os vamos a presentar hoy, que arrancamos el año pasado, ya hablaré un poquito más, que se llama Fortissimo 2. ¿Qué es lo que pretendía o cuál es la ambición que tiene y la misión que nos hemos planteado? Pues solucionar los problemas anteriores que os hemos dicho. Es decir, nuestro objetivo es proporcionar desde los centros de computación funcionando en red una forma sencilla, ágil, efectiva en coste y que dé una solución global al problema que pueda plantear la pequeña y mediana empresa. Y todo esto funcionando a nivel paneuropeo. Es decir, no necesariamente el recurso lo vamos a tener aquí, pero sí tenéis un centro que va a tener las posibilidades de que si nosotros no podemos solucionar el problema, porque a lo mejor no tenemos el conocimiento, podamos funcionar en una red, que después presentaré, para poder encontrar aquel conocimiento que vosotros necesitáis para solucionar el problema. Bueno, ¿y cuál es nuestra ambición? Bueno, pues nuestra ambición es ser el único, y a ser posible que seamos los únicos, que actuamos como interlocutores con las pequeñas empresas. Difícil, pero bueno, si no te marcas ambiciones, pues desde el principio pues no vale la pena, ¿no? Bueno, tenéis aquí la dirección de la solución que estamos construyendo, que se llama Fortissimo Marketplace. De hecho, va a funcionar como una especie de marketplace, como lo voy a presentar después.
¿Cuál es el modelo que nosotros nos hemos planteado? Es decir, la experiencia nos ha enseñado que la computación no llega, es decir, no vale con que yo ponga las máquinas. Como bien decía Javier antes, nosotros podemos hablaros aquí de máquinas y estar un día entero o dos hablando de máquinas. Pero el problema es que las empresas lo que nos dicen es: yo no quiero hablar de máquinas, yo quiero solucionar mi problema. Mi problema es cómo sueldo esto con láser más fácil, cómo consigo que el coche que estoy diseñando tenga menos lag y por lo tanto pueda correr más con menos gasolina, cómo consigo que el motor sea más eficiente, cómo consigo que mi motora que estoy construyendo pues tenga menos rozamiento con el agua y por lo tanto consuma menos. Es decir, vosotros tenéis unos problemas específicos y lo que buscáis habitualmente es solución a esos problemas. Entonces, nosotros ponemos el usuario en el centro de nuestro modelo. Es el usuario el que viene con la demanda, y la cuestión es conseguir construir alrededor del usuario toda la cadena de valor que él necesita para resolver el problema. Uno de ellos, por supuesto, es el HPC, tanto el servicio como un experto en HPC, para que le diga cómo utilizar mejor y más eficientemente la plataforma. Pero también necesitamos expertos en las aplicaciones que ellos necesitan, y a lo mejor necesitamos hacer investigación porque hay algo que no se pueda todavía hacer porque falta hacer investigación, o a lo mejor necesitamos al vendedor de software porque hay que hacer la adaptación o porque tiene que proponer el software, pero a lo mejor necesitamos también un centro como CIS Ferrol o CIS Madera, en donde puedan aportar conocimiento específico del sector y por lo tanto aquel conocimiento complementar todos los conocimientos para por fin poder obtener solución al problema del usuario. Desde el punto de vista formal, digamos, pues esto es lo que nosotros estamos planteando dentro del proyecto. Lo que estamos planteando es una plataforma que es esa Fortissimo Marketplace, en donde van a haber una serie de servicios pensados para la empresa. El primero de ellos, bueno, pues es lógicamente la infraestructura HPC, que para eso estamos aquí. Hay una parte que es el registro. Este está pensado para aquellos que puedan proveer conocimiento, proveer infraestructuras, es decir, los consultores, los proveedores de software, los proveedores de HPC, que puedan ahí registrar sus capacidades, es decir qué es lo que hacen bien, poner qué infraestructura tienen, qué proyectos han realizado anteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, voy a poner mi oferta, ¿no? Y vamos a tener un servicio de matchmaking, que es lo contrario, es decir, yo soy empresa y lo que quiero es obtener a ver quién me puede solucionar el problema. Entonces, con toda la información que tengo aquí, es como si voy a Amazon y en vez de comprar cosas de Amazon, pues voy a comprar una cosa que me vende una compañía, otra que me vende el propio Amazon y otra que me vende una tercera, y todo eso me lo empaquetan y me lo llevan. Pues eso es el objetivo del marketplace, hacer algo similar, vamos a empaquetar la solución para conseguir resolver tu problema. Por supuesto, como a veces esto va a ser un poco complicado, tenemos dos servicios asociados, uno de soporte de cómo utilizar la plataforma y otro de consultoría, que es: no soy capaz de encontrarlo, ayúdame a encontrar, a formar mi equipo para poder hacer eso. Por otro lado, claro, tenemos también otro tipo de servicios que están asociados a los proveedores. Uno de ellos es la verificación del código, es decir, muchas veces los proveedores de software nos vienen porque no son capaces, no tienen infraestructura a lo mejor suficiente para poder probar su software en una infraestructura grande, pues nosotros se la probamos, verificamos que funciona correctamente, es decir, que da los resultados que ellos dicen que tienen que dar, y por lo tanto ya, digamos, la tenemos validada para que se pueda ejecutar en las infraestructuras que componen el proyecto. Pero una parte muy interesante que estamos desarrollando es lo que nosotros llamamos contenedores de negocio. Contenedores de negocio van a ser, y de hecho ya algunas ya hay, son, digamos, formas empaquetadas de servicio que incluyen el software, la infraestructura que necesitas y si necesita alguna cosa más, pues formación o incluso consultoría para poder utilizar el software. De tal forma que en un clic tú ya tengas, quiero utilizar la aplicación de simulación de no sé qué y alguien que me ayude a simular el secado de la madera. Bueno, pues vas a tener eso todo empaquetado a un clic y a un coste ya predeterminado para que puedas hacer un contrato rápido y ya no tengas que andar negociando independientemente que por cada uno de los que tienen que participar. Y por supuesto después ya llevamos servicios más clásicos desde el punto de vista de computación, que es la infraestructura HPC de por sí ofrecida como servicio, o un Simulation as a Service, que es básicamente las aplicaciones que puedan proveer estos vendedores independientes de software a estas plataformas. Desde cómo hemos terminado, bueno, no hemos terminado Fortissimo termina este año, pero bueno, como va a hablar más tarde Carmen,
Sobre esto, simplemente decir que estamos ahora mismo sobre 50-60 experimentos que estamos terminando, un conjunto de ellos ya los hemos terminado, que Fortissimo tenía en 22 millones de presupuesto, de los cuales 16 venían de la Unión Europea, el resto lo estábamos poniendo nosotros, y que, bueno, que actualmente somos 130 socios, es decir, teniendo en cuenta que solo somos 10 cores, significa que tenemos 120 empresas o instituciones trabajando con nosotros, la mayor parte son empresas, intentando poner esto en funcionamiento, experimentando sobre la infraestructura y los servicios que estamos dando. En Fortissimo lo que hicimos fue 2 convocatorias como la que presentamos hoy, básicamente hace año y medio, en donde en la primera convocatoria hubo 65 propuestas, de las cuales se financiaron 22, y en la segunda se hicieron 82 propuestas, de las cuales se financiaron 11. Aquí hay que decir una cosa, en la primera convocatoria había el doble de dinero que en la segunda, ¿no? Por eso el número de propuestas ha decrecido, pero se incrementó enormemente la participación. De hecho, uno de los problemas que tuvimos es que no esperábamos que tuviéramos tanta participación y generó algunos temas de retrasos, ¿no? Bueno, básicamente, como en todos los proyectos europeos, siempre me preguntan, ¿a quién pertenece el IPR? Bueno, pues a los experimentos. El consorcio global no se queda con nada, eso sí, demanda que al final del experimento tengamos una parte que se pueda hacer pública como caso de éxito y que nos justifiquen determinadas cosas. A nivel de presentación de los primera tanda de experimentos, bueno, pues hicimos un pequeño libro que está disponible en internet, podéis ir al proyecto Fortissimo, os lo podéis descargar. Desgraciadamente ya hemos terminado todas las copias físicas que se hicieron en su momento, pero como tenemos dentro de poco, vamos a sacar otro dentro de unos meses con los resultados de la segunda tanda de experimentos. Quizá es más interesante ahora mismo ir a la página web del propio proyecto y ver todos los experimentos que están en marcha. Nosotros vamos a presentar más tarde un poquito cómo van. A nivel de Fortissimo 2, bueno, esta ya no es una iniciativa del 7º programa marco, es un proyecto del H2020, es una Innovation Action para los que estéis metidos en temas de H2020, significa que está mucho más cercado al mercado. Lo que se busca ya no es investigación y desarrollo, sino lo que se busca es fundamentalmente cosas que ya estén casi funcionando, ver cómo las llevamos al mercado. También implica que el nivel de financiación es ligeramente inferior que si fuera investigación y desarrollo puro. En este caso, hemos empezado el 1 de noviembre del 2015, es decir, hace nada, y ya casi hemos nacido y ya estamos lanzando la primera convocatoria. El presupuesto se ha reducido sustancialmente, es decir, de los 22 millones ahora solo tenemos 11, de los cuales vamos a dedicar la mitad del presupuesto a atraer experimentos, es decir, 5 millones de euros, que no está nada mal, es un esfuerzo importante. Estamos ahora mismo en la Call 1, la Call 1 que tiene como objetivos prioritarios, y esto es un objetivo prioritario de este Fortissimo 2, es llevar problemas un pelín más complejos que los que teníamos en la primera tanda. Entonces estamos hablando, para los que sepáis un poco de esto, de simulación y modelización de fenómenos acoplados, que pueden ser acoplados dentro del mismo programa o diferentes programas, como sean. O High Performance Data Analytics. Ahora hablo sobre eso. La idea es aumentar el conjunto de experimentos que tenemos tanto en Fortissimo 1 como en Fortissimo 2. Y que, como bien dice aquí, todos los casos tienen que estar relacionados con empresas de ingeniería o con pequeñas y medianas empresas o mid-cap. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ir a resolver un problema de ese sector, un problema de esa compañía o un problema de un área determinado, pero siempre tiene que estar metido una pequeña empresa, a ser posible, o si no es una pequeña empresa, una mid-cap. ¿Qué es una mid-cap? Buena pregunta, yo lo he preguntado muchas veces. ¿Vale? No hay una definición clara en la Unión Europea de lo que es una mid-cap. La única definición más o menos clara que hay la tiene el Banco Europeo de Inversiones en una de sus convocatorias, donde define lo que es small mid-cap y mid-cap, además, o sea, encima las divide. Si cogemos esa definición, serían empresas de hasta 3.000 trabajadores, pero no estamos buscando eso. Estamos buscando algo que esté más cercano a las pequeñas empresas, no sea exactamente una pyme, no entre en la definición de pyme, esté un pelín más arriba, ¿vale? Pero que, digamos, no sea 3.000 trabajadores en Galicia, nos cogemos el 90% de las empresas, entonces no estamos pensando en las de 3.000 trabajadores, estamos pensando más en los de 600, en los de 700,
Es decir, aquellos que necesitan un poquito más de apoyo. Si tienes 3.000 trabajadores, habitualmente es que te va muy bien, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué entendemos por HPC? Aquí, alguno, incluso de mis compañeros, a lo mejor no coincide conmigo. Yo suelo utilizar esta definición porque me viene muy bien para deciros que HPC para mí no es un gran superordenador. Puede ser un ordenador más sencillo, más pequeño. Sí que habitualmente son varios ordenadores, es decir, si vosotros cogéis vuestro ordenador de desktop que tenéis encima de la mesa y lo comparáis con uno de los nuestros, a lo mejor gana el vuestro. Nosotros ganamos porque tenemos muchos, habitualmente, o tienen unas características porque tienen más memoria o más cores metidos dentro. Pero uno a uno, si cogemos uno a uno, probablemente perdamos. Entonces no es exactamente tener el más rápido, uno por uno, sino el saber aprovecharlos. Entonces es ahí donde va la diferencia. Es decir, lo que yo considero que es el High Performance Computing es utilizar intensivamente la computación, es decir, estresando tanto el procesador como la memoria, como el disco, para poder resolver un problema asociado a un tema científico, un tema de ingeniería, un tema de análisis de datos. Es decir, tener el ordenador trabajando al 100% realmente. Bueno, esto es simplemente una relación una simplificación de lo que es la modelización, por ejemplo. Claro, el problema que me surge más es en el segundo, en el concepto de que es High Performance Data Analytics. Este es un concepto que le pasa lo mismo que al Big Data. Está mal definido. Es decir, vosotros hoy vais a preguntar a alguien qué es Big Data y no hay una definición de lo que es Big Data. Cada uno entiende una cosa determinada. Lo único claro es que es Big, ¿vale? Y a partir de ahí ya hay muchas diferencias. Sin embargo, cuando hablamos encima de High Performance Data Analytics, la cuestión es qué se diferencia esto del Big Data. No demasiado. De hecho, la única definición así interesante que yo he encontrado es esta de IDC, que dice que High Performance Data Analytics es cuando tú tienes que utilizar o analizar grandes volúmenes de datos que requieran entornos de computación de altas prestaciones. Bien porque el mismo dato requiere mucho tiempo de procesado o porque tienes que procesar una cantidad tan inmensa de datos que no puedes utilizar una plataforma normal de información. Entonces, de hecho hay de todo, es decir, puedes generar esos datos desde simulación o los puedes extraer, como decía antes Sonia, de Internet de las Cosas. Puedes dar datos estructurados o no estructurados, puedes estar utilizando sistemas regulares como por ejemplo los que conocéis algo de tecnología Hadoop o puedes utilizar entornos basados en grafos. Hay mucha variedad, no hay que cerrarse a que esto tiene que ser esto, no. Aquí lo importante es saber, voy a generar una cantidad muy importante de datos o tengo una cantidad muy importante de datos y para poder procesarlos y obtener y experimentar sobre esos datos necesito una gran computación, la única diferencia. En Fortissimo 2, en la primera llamada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se va a priorizar dentro de lo que decíamos antes de modelización y simulación o HPD o High Performance Data Analytics, se va a priorizar a aquellos que están orientados a solucionar problemas de usuarios que es la primera vez que se enfrentan a una plataforma de este estilo. Dicho de otra forma, intentamos que no sean los mismos que estuviesen anteriormente, sino que habremos nuevos tipos de casos, nueva gente que no tiene contacto y que es la primera vez a lo mejor que tiene contacto con eso. Es un gran esfuerzo para nosotros, significa que una de las primeras partes a lo mejor es incluso ayudarles a comprender cómo funciona esta plataforma. Pero bueno, que es una parte muy importante, de hecho de la mayor parte que estáis aquí, que yo sepa, ¿vale? Pocos habéis tenido contactos, por lo menos con nosotros, en este tipo de plataforma, lo cual es un punto a vuestro favor ya, ¿no? La segunda, bueno, pues tenía que llevar una parte de explotación importante. Yo decía que esto era un proyecto de innovación, es decir, la cuestión es que tenemos que conseguir en las propuestas que esto acabe en un producto, o un servicio, o algo realmente que sea valorable. Tenemos que estar en el límite del mercado, ¿vale? No tenemos que estar al principio, cuando estamos todavía pensando qué es lo que se puede hacer. Y una parte que a nosotros nos interesa mucho es que la solución, bien proporcionada por la mediana empresa o bien con el trabaja con la mediana empresa, acabe formando parte del portfolio de servicios del marketplace, es decir, se integre en esos business containers que decía yo, o que esté registrado, o que sea un simulation as a service, depende de lo que sea.
Cuando yo empecé la presentación decía, el software es muy complejo. Lo que nos ha llevado a todos los que trabajamos en la simulación para pequeñas en las empresas es a comprender que al final muchas veces lo que necesita la pequeña empresa son soluciones muy verticalizadas, muy orientadas a su problema diario, que normalmente suele ser común a muchas empresas. Esas soluciones verticales encajan muy bien en el modelo de Simulation as a Service, es decir, yo te doy el software ya parametrizado para resolver tu problema, tú no te preocupas de la física que haya por detrás o de cómo maneja los datos, tú defines tu problema y yo te doy la solución. Para las pequeñas y medianas empresas que hacen este tipo de soluciones para otras, además el marketplace representa una ventaja, le estamos dando visibilidad internacional y además le estamos dando infraestructura, con lo cual estamos dando la posibilidad de que puedan incrementar su mercado no solo en Europa, sino alrededor del mundo. Entonces es una gran oportunidad, creo, para ambos, tanto para las empresas, que van a ser los usuarios finales, como para los que provean la solución, que tenga una solución validada y puesta para ser comercializada. Bueno, ejemplos tenemos 50 ya, no voy a daros aquí nada de tortura porque después Carmen os va a presentar algunos que estamos realizando con empresas españolas. En cualquier caso, tenéis la página web del proyecto para poder consultar. Referente ya más a la convocatoria, bueno, pues deciros que ya está abierta, no termina el 28 de mayo, como decía Manuel, termina el 18 de mayo, termina a las 5 de la tarde, como veremos después. ¿Dónde podéis encontrar aquí? Aquí. ¿Qué es lo que tiene que tener? Bueno, pues todas las propuestas tienen que incluir aquellos que la empresa necesita para solucionar su problema. Si os acordáis al principio, nosotros estamos centrados en los problemas del usuario final. 2, tiene que incluir a uno de los centros de HPC que estamos en el consorcio. No vale que te vayas a comprar la del HPC a otro sitio, no. Es decir, nosotros tenemos que estar, bueno, nosotros o cualquier otro centro. Si nosotros podemos poneros la parte de infraestructura o de conocimiento de HPC que sea necesario, pues perfecto. Si nosotros venís, nos demandáis algo que no pudiéramos ofertar, lo dudo, ya buscaríamos otro centro dentro del consorcio que os pudiese proporcionar esa infraestructura. La cuestión es preguntar. Hay una cuestión que es curiosa. La memoria tiene 10 páginas más la carátula y el índice. Y no vale poner carátula e índice todo seguro para ganar, no. Son 10 páginas. Está regulado qué es lo que tiene que poner cada una de las partes. Son 3 partes que hay que rellenar. La más importante es la explotación de los resultados, porque pesa en la evaluación el doble. La ventaja de que son 10 páginas en inglés. Todo el mundo dice que bien, yo digo que mal, porque en 10 páginas a veces es más difícil escribir lo que quieres que en 20, o en 70, como te permite la Unión Europea. Aquí hay que poner todo muy bien, muy clarito, y dejarle muy clarito a los revisores que tienes las ideas muy claras en 10 páginas. Y digo 10 páginas, y lo estoy recordando en todos los seminarios, porque la 11 en adelante se van a cortar, y sin deciros nada, estáis avisados. Es decir, si hacéis 11 páginas, y como decía el coordinador del proyecto, en la número 11 va el presupuesto, lo sentimos por vosotros, porque las reglas son que a la 10 se corta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La ventaja, podéis subir tantas propuestas como queráis, como en todos los proyectos europeos, hasta el último minuto. Y el último minuto son las 5 de la tarde de hora local de Bruselas, que coincide con la nuestra, con lo cual no hay problema. Segundo tema, son las 5 de la tarde, no las 5 y un segundo. Entonces, procurar que las cosas estén en el servidor antes, porque después siempre hay problemas de que alguno que dice es que empecé, bueno, lo sentimos, no llegó aquí hasta las 17 y un minuto, las reglas serán las 17, ¿no? De hecho, el servidor ya no va a dejar, a partir de las 17 ya no deja subir, da un error. ¿Qué es lo que desde el punto de vista contractual vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener que los que se incorporen no van a ser socios del proyecto como tal, nos ha generado bastante complicación, sino que van a ser terceras partes de uno de los socios, en este caso la Universidad de Edimburgo. Entonces, la Universidad de Edimburgo va a contrataros o hacer un convenio con los que consigamos que estéis dentro del proyecto para que poder agilizar los procesos de contratación y los procesos de acceso a la financiación. El funding iniciativo que tenemos previsto para la primera convocatoria es 1,31 millones de euros.
es muy importante. Es la primera convocatoria. Inmediatamente después, casi un mes y medio después, vamos a sacar la segunda. Y la segunda es el doble de dinero. Van a ser 3 millones de euros, más o menos. ¿Por qué digo esto? Porque vale la pena presentar en esta. Si en esta consigues la financiación, bien, pero si no, ya tienes una evaluación para saber qué es lo que has hecho mal, con lo cual puedes ir a la segunda con mucho más fortaleza en tu propuesta, ¿no? No se penaliza el que en la primera no lo hayas conseguido, ¿eh? No, en un proyecto europeo esto se está penalizando en principio, ¿no? Y no es eso, no, lo que es objetivo es que quede claro qué es lo que tienes. A veces no lo sabemos explicar correctamente y es normal que no consigas buenas puntuaciones pensando que es un buen proyecto. Bueno, tercero, cada financiación, cada proyecto, cada mini experimento no puede tener una financiación superior a 250.000 euros. Tampoco hay que ir a los 250.000 euros, ¿eh? Es decir, no es obligatorio, se puede quedar con menos dinero. Y lo digo porque muchas veces vamos al tope de financiación y después no se puede justificar. Y en este proyecto además son muy estrictos habitualmente en contar, por ejemplo, que tú has dicho que finalizas en febrero del 2017, en febrero del 2017 finalizas, en el 18 ya no te lo financio, ¿eh? Entonces, a veces nos estamos encontrando de que tenemos problemas para justificar ese dinero. Entonces, lo importante aquí es poner el presupuesto realista que realmente sea el que necesitemos. Y después saber responder a la pregunta de, si tuvieses que invertir tú $250.000 de tu dinero, ¿cómo lo vas a recuperar? ¿Cómo vas a hacer el retorno de la inversión? Lo que nos dice nuestro Project Officer es, ¿cómo voy a retornar mis 250.000 euros que ha puesto la Unión Europea en impuestos? Entonces quiere decir que tienes que tener un claro modelo de negocio posteriormente y una forma de recuperar, digamos, de comprometer, de que si esto realmente no fuese con financiación pública, se obtuviesen los retornos empresariales correspondientes. Y hay que justificarlo además, es decir, después hay que ir con los números. Los números son confidenciales, nosotros no los conocemos, pero el Project Office se puede preguntar por los números que vais a tener en el futuro y cuál es el modelo de negocio que tenéis. Tercera limitación, un socio no puede tener más de 150.000 euros de financiación. Yo no conozco ninguno de los que estemos nosotros que sea así, pero bueno, todo es posible. Y después, importante, un 25% de la financiación está reservada para los centros que ya estamos dentro del proyecto, porque tenemos que aportar conocimiento y tenemos que aportar infraestructura. Entonces, ese 25% está reservado por nosotros. Bueno, realmente, un máximo de un 25%. Lo segundo es esto. Los 150.000 es para todas las propuestas que tengáis. Es decir, si presentáis más de una propuesta, el límite de financiación que podéis tener es 150.000 en el conjunto de las propuestas. Bueno, nada, simplemente deciros que la convocatoria está ahí, la información, que tenemos información, está el template para poder utilizar a nivel de redacción. Por supuesto, nosotros, como tenemos que estar en el proyecto, os ayudaremos a hacer las propuestas, os ayudaremos a redactar, queremos estar ahí en la redacción porque queremos contribuir a lo que vais a hacer y a las cosas que vais a hacer. Y algún truco pues hemos aprendido en los últimos años. Y nada más, simplemente deciros si tenéis alguna pregunta, si no paso a Carmen para que os explique qué tipo de experimentos hemos llevado a cabo. Mientras cambiamos, me gustaría haceros una reflexión sobre lo que hay aquí, que os demos en la carpeta, que es estas hojitas de aquí. Esto no los hicimos en Fortissimo, esto es un proyecto que ya hemos terminado, que se llamaba CloudPyme. La infraestructura de CloudPyme ya está disponible, es decir, si la necesitáis la podéis en este momento ya contratar, incluso tenemos la posibilidad de que pidáis una prueba de la infraestructura. Nos gustaría conocer vuestros comentarios, porque eso se ha hecho y se ha ido modificando según los comentarios que nos han dado las empresas, y bueno, nos hemos adaptado, pero bueno, estos son 3 casos, bueno, creo que os hemos dado 5 casos de usos diferentes, de diferentes sectores, con diferentes necesidades computacionales, para que veáis que realmente se pueden hacer muchas cosas, desde temas del sector naval a temas de análisis de mapas, como veremos, o incluso temas asociados a predicciones para temas de ingeniería civil o de análisis de datos para temas de infraestructuras o temas de logística. La cuestión es abrir un poco la mente
y pensar dónde me estoy yo limitando, autolimitando, porque mi infraestructura no da. Muchas veces cuando estoy hablando con empresas o dando conferencias veo que hacen determinadas simulaciones, pero no hacen análisis de cuán robusta es la simulación, y cuando le vas a preguntar, pero ¿por qué no compruebas qué es lo que pasa si tu módulo de Young, por ejemplo, es diferente o le estás aplicando una carga diferente? Dices que no tengo capacidad de computación. Nosotros sí que la tenemos. Nosotros sí que podemos repetir ese experimento, esa simulación, tantas veces como sea necesaria para que se puedan hacer el análisis realista de la situación. Entonces, ese tipo de apertura es lo que, digamos, en el HPC os puede servir, no solo para resolver un problema muy grande, sino para a lo mejor resolver cientos de problemas que son exactamente iguales con condiciones diferentes. Y nada más, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Si no... Solo estaba pensando en cómo plantearlo. Si se hace todo como terceras partes a través de la Universidad de Edimburgo, pues consta que conoce la Universidad de Edimburgo y las empresas son como terceras partes, ¿qué pasa después con los derechos de uso de los resultados? Son vuestros. Es decir, el acuerdo que vais a firmar con... Bueno, primero, el acuerdo de consorcio que nosotros tenemos ya especifica que los resultados de cada socio son específicos de cada uno de los socios, ¿vale? Aunque sean terceras partes. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Además, cuando firméis el convenio, el acuerdo con la Universidad de Edimburgo, va a quedar muy claro de que los resultados son vuestros. Es decir, nosotros solo tenemos una parte de resultado común, que es el marketplace, que son los servicios comunes, pero el software individual que se pueda desarrollar, el conocimiento que se pueda obtener a partir del proyecto, y corresponde a los socios. Y van a ser los socios los que tengan su propio mini acuerdo interno de cuáles son las relaciones que puedan tener de explotación o de conocimiento entre ellos. Y ahí no nos vamos a meter, en principio.